Gracias, hermano. Un saludo a todos los que están conectados en esta reunión, a los hermanos de Chile, a los hermanos de Venezuela, a los hermanos de Argentina, todos hermanos muy queridos. Y nos da mucho placer poder tener esta comunión a distancia a través de esta magia de la internet. Qué bueno que podemos aprovecharla. Quiere el Señor que este medio resulte para bendición y que el evangelio llegue a lugares donde se prohíbe, se persigue a los que proclaman las buenas nuevas de salvación. Qué bueno que el Señor Jesús dijo que la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos los que amamos al Señor y proclamamos su palabra. Pues bien, hermanos, le había prometido que hoy íbamos a considerar 8 señales que revelan al Señor Jesús como Dios hecho hombre. Pero antes, yo quisiera compartir la experiencia de 3 personas que conocieron al Señor y que el Señor a una se les reveló como lo que Él es, y a otra, entonces ellos entendieron por las enseñanzas del Señor, por la personalidad del Señor, por los hechos del Señor, que Él era un ser especial, que era el Mesías, que era Dios, porque eran personas que conocían a los profetas, que habían leído a los profetas, personas que habían escuchado también acerca de las profecías. Y como hasta el día de hoy, esa nación, vamos a llamarle fiel en el sentido de que se han conservado siguiendo los reglamentos de Moisés, esa nación de Israel, pues sigue leyendo el texto y la mayoría de ellos están vedados, como dijo el Señor, para que oyendo no entiendan. Bueno, una disciplina muy fuerte a la que el Señor le ha sometido. Pues bien, antes de entrar en las señales que Juan sabiamente seleccionó para presentar al Señor, primero como Dios, segundo como el Salvador de la humanidad. Y esa es el propósito de Juan. Él mismo lo dijo, que él escribió todas estas cosas para que crean que el Señor es el Hijo de Dios, para que abran su corazón al Señor. Entonces, veamos en el primer capítulo, en el versículo 41 y 42, cómo el Señor de manera, ¿cómo podríamos señalarle? De una manera impactante en lo personal, se le revela a esta persona que le siguieron. Primero le seguían de lejos y luego se le acercaron. Recuérdense que eran estas personas discípulos de Juan. Entonces, en el versículo 29 nos dice del capítulo 1 de Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero del mundo. Me refiero a Juan el Bautista. Ya el Señor se le había manifestado y había sucedido lo que Dios el Padre le reveló, no sabemos cómo, le informó a Juan el Bautista cómo iba a reconocer al Mesías. Nunca
lo había visto, quizá había tenido algún acercamiento familiar en algún momento, pero él no sabía quién era de quien Dios le hablaba. Y cuando él vio al Señor allegarse a él, la paloma venir sobre el Señor, pues no dejó lugar a duda de que este era el Señor. En el versículo 41 tenemos otra experiencia muy buena. Aquí hay dos hombres que siguieron al Señor y se quedaron con el Señor. Dice el texto sagrado, versículo 43. Bueno, es bueno que conozcamos lo que ocurrió con estos dos hombres que seguían al Señor. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces en el versículo 43 nos dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este hombre que le respondió a Felipe, de Nazaret puede salir algo de bueno. Miren el impacto que tuvo cuando se acercó físicamente al Señor. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es bueno que nosotros sepamos que el Señor conoce el corazón nuestro y el corazón de cada persona y conoce las intenciones del corazón. Es algo muy importante que nosotros sepamos eso y está de más, no solo porque el Señor es Dios, pero también en el caso de nosotros que hemos creído en el Señor, por el efecto que se ha producido en nuestras vidas por haber abierto nuestro corazón al Señor. En usted y en mí ahora está el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? El propósito del Espíritu Santo es revelarnos la verdad. Es revelarnos la verdad. Por eso, cuando nos acercamos a las Escrituras, no importa el nivel académico que tengamos, el Espíritu Santo obra por igual para revelarnos las verdades contenidas en la palabra de Dios, concerniente a los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pero no solo está el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor Jesús a los apóstoles, a los discípulos? Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Pero ¿qué más le dijo? No, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús, pero también tenemos a Dios el Padre. La Trinidad está con nosotros y en nosotros, cada minuto, cada día, y eso debe llevarnos a nosotros a una vida consagrada al Señor y de una vida de temor a la persona de nuestro Dios, sabiendo que Él está minuto a minuto atento a nuestras vidas para bendecirnos,
para socorrernos, para ayudarnos, para asistirnos, en fin, es una gran bendición considerar esa gran verdad. Entonces el versículo 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el hombre que estaban esperando. Lo que se decía del Señor Jesús desde Moisés hasta Malaquía. Los estudiosos de la palabra recuerden cuando el Señor Jesús hizo su introducción al mundo, que los magos preguntaron por el Señor. ¿Dónde estaba la respuesta? La respuesta estaba en la palabra de Dios. Se estaba cumpliendo lo que había dicho el profeta Isaías en la persona del Señor, en su inicio como niño, en su introducción al mundo. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hay una lección interesante aquí sobre el ministerio de los ángeles, pero quisiera quedarme con lo que el Señor Jesús le dijo, de aquí en adelante cosas mayores que esta verás, cosas mayores que esta verás. ¿Y por qué quiero decir esto que he subrayado? Porque Juan dijo que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo y las que enseñó, los libros no cabían en el mundo. Pero él recogió lo que consideraba más importante, más interesante, para primero revelar la identidad del Señor y segundo, para trabajar en la mente y en el corazón de los lectores y de los oyentes con el fin de que crean en el Señor Jesús. Ese era su propósito y es también el deseo nuestro y de todo lo que hemos despertado, de todo lo que hemos respondido al llamado del Señor, al llamado de Dios a que creamos en Jesús. Nuestro deseo es que nuestros amigos, nuestras familias, nuestros relacionados y aún a los que no conocemos, que crean en el Señor. Porque allí está la fuente de salvación, de bendición, de bienestar para el ser humano. Nosotros somos bienaventurados. Eso dijo el Señor Jesús a Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y nosotros estamos en esa posición de bienaventurados. ¿Y qué dijo Juan, el Señor en Juan 3:16? El mismo Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de este libro, que las personas crean y reciban el don de la salvación, la vida eterna. Y en el capítulo 4 de Juan, también algo muy, pero muy interesante, luego de el Señor tener ese encuentro con la mujer samaritana, la semana pasada nosotros hablamos acerca del Señor presentándose como el yo soy, que quizás lo que le escucharon en ese momento no podían discernir lo que el Señor le estaba diciendo, pero el Señor estaba revelándole que Él es el yo soy que se le reveló a Moisés allí en la zarza ardiente. Yo soy el Dios verdadero, yo soy el creador
de todas las cosas. Y en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 25, la mujer samaritana le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y a seguida, ¿qué le dijo el Señor? Miren, qué sorpresa para esta mujer de Samaria. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo creo que se estremecieron los huesos de esta mujer cuando el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en ese momento llegaron los discípulos. Pero lo que quiero señalar aquí, que el Señor, en su gran misericordia, viendo el sentir de esta mujer samaritana, que esperaba al Mesías, que creía a las profecías, el Señor le dijo: ese soy yo el que habla contigo. Qué maravilla. Luego del Señor tener ese encuentro y decirle tantas enseñanzas a la mujer, que Él es quien da el agua de vida, etcétera, etcétera, ya en la finalización de su conversación, a la interrogante y a la inquietud de esta mujer, de acuerdo a lo que ella había escuchado y había tal vez leído de los profetas: sé que el Cristo ha de venir, sé que el Mesías ha de venir. Y entonces el Señor le responde ahí mismo: porque ya le dijo, cuando el Mesías venga, va a declarar todo. Y el Señor le dijo: ese soy yo. Yo soy el que habla contigo, el Mesías. De ahí nosotros sabemos el resto de la historia, ¿verdad? La reacción de esta mujer, la emoción de ella para ir a decirle a su familia, al pueblo, que había hallado al Mesías. Y por último, entonces, esta revelación del Señor no aceptada y no comprendida por sus oyentes religiosos judíos. Me refiero a San Juan 8. San Juan capítulo 8, ya por los finales, luego del Señor hablar que Él es el pan de vida, etcétera, etcétera, y darle tantas lecciones en su prédica, dice que el Señor en el versículo 58, a ver, el Señor le dijo, antes, no en el 58, en el 57, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Le dijo Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, palabra fuerte, palabra dura para los oyentes, porque no se daban cuenta que ellos estaban cara a cara con el Dios hecho hombre, con Dios encarnado. Qué gran misericordia del Señor y cuánta humildad para traernos bendición, para traernos salvación. De hecho, no podía ser de otra manera. Ese es el plan divino de Dios. Bueno, quería hacer esta introducción para que viéramos a estos hombres y, ¿por qué no, mujeres, a quienes el Señor se les reveló? Y se les reveló como lo que ya el Señor, conforme a las profecías,
a lo que los profetas habían dicho acerca de él. Qué bueno es saber que el Señor Jesús, desde su nacimiento, desde su concesión, anduvo en las huellas proféticas para dejar bien claro a los que habían leído, a los estudiosos de las Escrituras y también a esa generación, que él era el Dios encarnado. Juan pudo disfrutar, gozar de la comunión con el Señor y poder ver en el Señor ese gran misterio, como lo dijera luego el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Hermano, el enemigo, tratando de confundir a la humanidad, ha dicho tantas cosas a través de la historia de la predicación del evangelio, y cuando no, entonces ha levantado tanta oposición para que las personas no crean en el Señor, y para los que ya han creído, entonces le introduce teorías, doctrinas que desvirtúan a la persona del Señor. Hoy hay muchos grupos que ven en el Señor simplemente un profeta o un personaje de la historia, pero no ven más allá. Qué bueno es que nosotros hemos podido comprender quién es verdaderamente el Señor. Y este es el propósito de Juan, de revelarnos el origen del Señor. Recuerden que nosotros iniciamos los primeros versículos del capítulo 1 de Juan, cuando él dijo que el Señor es el creador de todas las cosas. Y sin el Señor Jesús, nada de lo que fue hecho es hecho. Él es el origen de todo y también el origen de la vida. En esa ocasión yo le decía que cuando Adán y Eva recibieron, o mayormente Adán recibió el soplo de vida, fue el autor de la vida, que es el Dios. ¿Quién fue? ¿Quién es ese? El Señor Jesús, el creador de todas las cosas. A Pablo, escribiendo a los colosenses, dice que el Señor es el sustentador de la creación, el sustentador de todas las cosas. ¿Saben qué quiere decir eso? El Señor sigue trabajando hoy. Por ejemplo, en el caso de nuestro planeta y de nuestro sistema planetario, todo está diseñado de tal manera que si la Tierra se mueve un poquito a la izquierda, o se acerca un poquito al Sol, queda consumida. O si se aleja por igual. El Señor tiene la constelación, todo en su lugar. ¿Y qué decirle nosotros como seres humanos? El cuerpo humano es un misterio, que el hombre, un misterio profundo, que el hombre no ha llegado a conocer a cabalidad. Por eso la ciencia cada día está viendo algo nuevo en el comportamiento del cuerpo del ser humano. Y cada día se están creando nuevas maquinarias para intervenir al cuerpo humano. Realmente la eternidad no será suficiente para la ciencia conocer las profundidades en la creación del ser humano, porque todo fue hecho por nuestro Dios, por nuestro Señor, con sabiduría. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo prometido. Vamos a entrar y vamos a iniciar con las señales que Juan utilizó para reforzar la verdad de la identidad del Señor, y que prácticamente solo Juan recogió
estas cosas meditando en la persona del Señor con lo que él se había propuesto revelar en su experiencia acerca del Señor. Veamos estas señales. En el capítulo 2 de Juan, desde el versículo 1 al 11, allí se nos está hablando acerca de las bodas de Caná. Y nosotros seguro que todos hemos leído lo que aconteció en esa boda, que era como una vergüenza, que dice aquí, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús le dijo, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y entonces el Señor le responde, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. No había una persona que conociera más al Señor que María. ¿Qué creen ustedes sobre la identidad del Señor? María recibió la información del ángel de que ella había sido la escogida, privilegiada. Y María vivió con esa inquietud. Dice el texto sagrado que cuando se acercaban, cuando fueron los magos, cuando fueron los pastores, cuando ocurrió todo lo que ocurrió con relación al nacimiento del Señor y al desarrollo de la vida del Señor, dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Si había un ser humano que conocía perfectamente al Señor, ese se llamaba María. Y podíamos decir lo mismo de José también. Y ellos se comportaron con discreción, guardando todas estas cosas en su corazón con relación a la persona del Señor, desde su niñez. Cuando el Señor, siendo un adolescente, entrando a la adolescencia, fue al templo como era costumbre allí, y que el Señor se desapareció de José y María, que empezó allí a responder preguntas y a enseñar cosas a los maestros, a los sacerdotes. Ellos estaban maravillados de escuchar a este niño, pero ese niño era ese hombre, ese ser especial que había venido a cumplir la promesa de Dios hecha a Abraham, hecha a David, hecha, en fin, a Moisés, a todos. Ese era ese ser, el Señor Jesús. Y entonces ya sabemos la historia que sigue más adelante, cómo el Señor cambió el agua en vino. Y un vino perfecto. No se comparaba con el que se había servido, que de seguro era un vino bueno, pero el que el Señor proveyó era superior. Una señal de quién era el Señor. Y Juan recoge este hecho. El segundo hecho que Juan recoge, entonces, fue la del hijo del noble. ¿Recuerdan esa historia? En el capítulo 4 de Juan, versículo 46, este hombre se acerca al Señor, dice, vamos a leer casi los finales de esto. Versículo 46. 2 días después subió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el
profeta no tiene honra en su propia tierra, recordando cómo en su tierra, en sus allegados, no la aceptaban. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la buena noticia, le dieron la nueva, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y era el mismo momento cuando él había estado conversando con el Señor. Bueno, qué alegría para este hombre. Y qué impacto. Juan, que estaba en ese momento descubriendo virtudes, descubriendo cosas en la persona del Señor, atesoró eso en su corazón y fue uno de los argumentos que él escogió para presentar al Señor como lo que él es: el Hijo de Dios, el Dios creador de todas las cosas. En el capítulo 5 nosotros encontramos la sanidad del paralítico, que esta no la vamos a leer, capítulo 5, desde el versículo 1 al 18, para ir avanzando. Otra demostración que Juan recoge para mostrar el poder del Señor, pero sobre todo su identidad. Bueno, quizá podríamos ver en el capítulo 5, quería dejarlo porque me interesa detenerme un poco en la próxima escena que Juan escoge para mostrar quién es el Señor. En el capítulo 5 es algo de mucha misericordia de parte del Señor. El Señor siempre estuvo de parte de los necesitados. Dice el texto sagrado, versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los panes, una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque de cuando en cuando Dios hacía este acto de misericordia. Porque un ángel de Dios descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? La respuesta del hombre: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende, otro se me adelanta. Jesús le dijo: levántate,
toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, hermanos, cuando el texto sagrado nos dice que el Señor se le apareció a más de 500, a más de 500 personas, vamos a llamar a más de 500 hermanos, tenía razón el escritor, porque muchas personas creyeron en el Señor, en todo Israel, en el ministerio del Señor. Las palabras del Señor y sus hechos no volvieron vacías. Esos hechos milagrosos, muchas personas abrieron su corazón al Señor. Bien, entonces quería detenerme en esta, la cuarta escena, que todas impactantes, lo que Juan recoge, todos son testimonios poderosos, que ya a la distancia también mueve los corazones a creer en el Señor. En el capítulo 6 de Juan, nosotros encontramos la alimentación de los 5,000. El capítulo 6, desde el versículo 1 al 15, se nos dice que el Señor, viendo la multitud, tuvo compasión y le dijo a los discípulos para probarle que le dieran de comer. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Señor, pero mira la multitud, más de 5,000 personas. ¿No hay dinero para darle alimento a tantos? Y entonces Felipe, que vio un niño con 3 panes y 2 pececillos, le dice al Señor, pero también él mismo se da la respuesta. ¿Y qué es esto para tantos? Y el Señor tomó los panes y fue partiéndolo y dándolo a los discípulos, y los discípulos a los demás. Ya sabemos la historia. ¿Qué yo quiero dejar en este punto aquí, en esta escena que recoge Juan? Yo quiero que nuestra fe sea fortalecida. Nuestro Señor es suficiente para cualquier situación. Ustedes recuerdan a Elías, perseguido. El Señor lo mandó a que fuera a una cueva y le prometió que él iba a sostener allí. Y la palabra nos dice que allí lo que había era un arroyo. Y el mismo Elías cuestionaba, pero ¿cómo va a llegar alimento? Elías obedeció y él fue alimentado. ¿Quiénes le llevaron alimento a Elías? Bueno, cuervos, una vida de fe. Cuando vengan pruebas a nuestras vidas de cualquier índole, confiemos que el Señor tiene la solución a nuestras vidas. Se secó el pozo y los cuervos dejaron de llevarle alimento, y Dios le dio orden a Elías que fuera a Zaret, allí fuera donde una viuda que ya el Señor le había ordenado que iba a sustentarlo. Y cuando llega él preguntando por la viuda, con la primera persona que se encuentra, ella le dice, yo soy. Cuando llega Elías. Y Elías le dice, dame de comer. Y ella le responde, Señor, solo me queda un puñito de harina y un poquito de aceite, y voy a prepararlo para darlo a mi hijo y entonces echarnos a morir. Y Elías le dijo, dame de ese alimento. Y la mujer, viendo que era un hombre de Dios, obedece. ¿Y saben qué pasó? Todos sabemos, ¿verdad? La harina nunca faltó y el aceite tampoco. ¿Por qué tiempo pasó eso? ¿Qué tiempo duró esa harina
Y ese aceite, hermano, 3 años. 3 años fue sustentado. ¿Cómo obra el Señor? ¿Cómo obra el Señor? Y cómo el Señor responde a nuestra fe. Cuando escuché a un hermano hablando sobre este pasaje de Elías, que él decía que si él fuera a escoger algo en la tienda que necesitara, que él busca lo mejor para él. Pero que si él, y pone el ejemplo, si yo tuviera que darle a un amigo o a un necesitado, yo buscaría, él dijo, buscaría la prenda más barata para dársela. Si es para mí, lo mejor. Si es para compartirla con otro, la de mejor precio, la de menor precio. Bueno, no así obra el Señor. El Señor suple nuestras necesidades de cualquier orden. Por eso nosotros debemos descansar en Él en cualquier circunstancia que la vida nos depare. Confiar en el Señor. Quería detenerme en este punto porque el Señor hizo una obra maravillosa de suplir la necesidad de alimento a tantas personas con tan poco. ¿Qué quiere decir esto? Que para el Señor no hay nada imposible. Y nosotros, ese es el Señor nuestro. Ese es el Salvador, el Dios en que hemos creído. Y debemos nosotros ejercitar nuestra fe confiando en el Señor, estando quietos cuando vengan momentos de prueba, porque el Señor nos permite prueba para que nosotros crezcamos en cuanto a lo que Él es y cómo Él se preocupa por nosotros. La próxima prueba impactante que quedó en la mente de Juan respecto al Señor fue cuando ellos vieron al Señor caminando sobre las aguas. En el mismo capítulo 6, versículo 16, nos dice aquí, versículo 6, versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Qué experiencia para estos discípulos. Una tormenta en medio del mar que daba miedo, y entonces ver a este hombre que viene sobre las aguas hacia ellos. Los otros evangelistas, como Mateo y el mismo Marco, ellos dicen que parecía que era un fantasma que venía. Qué sorpresa cuando vieron al Señor, primero caminar sobre las aguas y luego mandando a calmar la tempestad en aquel lugar. Todos estos hechos intrigaban a los apóstoles, a los discípulos, pero también le hacían pensar quién era que estaba a su lado, a quienes ellos ya por las enseñanzas del Señor le llamaban maestro.
Le voy a señalar, sin leer el pasaje, porque veo aquí en mi reloj que el tiempo avanza, le voy a leer, a señalar la sanidad del ciego. ¿Recuerdan eso en el capítulo 9 de Juan? Y todo esto, todos estos hechos armaron un alboroto. Las personas corrían la voz de que el Mesías había venido, que el Mesías, el rey, estaba entre ellos, que el prometido. Y muchas veces el Señor tuvo que apartarse de la multitud porque en ocasión querían ya hacerle rey. No entendían, no podían entender. Los mismos discípulos, cuando el Señor le hablaba acerca de lo que iba a ocurrir con su vida, la respuesta fue: Señor, que no ocurra tal cosa. Porque ellos estaban con la mira puesta en lo terrenal, pero la visión del Señor era más allá. Así que el Señor sanó a este hombre que había nacido ciego, le devolvió la vista, y ustedes saben lo que le costó al Señor este milagro. Allí empezó la oposición al Señor para llevarlo a la muerte, a hacer este milagro. Provocó esta rebeldía de parte de los líderes religiosos. Y nosotros conocemos lo que ocurrió con Lázaro en el capítulo 11 de Lázaro, ¿verdad? De Juan, cuando el Señor le dijo a María que Juan volvería a la vida, y cuando el Señor se acercó al sepulcro, ¿cuál fue la reacción de Marta y María? Señor, hiede ya. Ya ese cadáver está inservible, está descompuesto al extremo. Y el Señor mandó a quitar la piedra y llamó a Lázaro. Y Lázaro salió de aquel lugar. ¿Qué creen ustedes que se produjo? Nosotros que venimos de pueblo, los hermanos argentinos, los venezolanos, los colombianos, los dominicanos, que vivimos en comunidades pequeñas, que cualquier acontecimiento, inmediatamente todo el pueblo lo sabe. Ahora, ¿qué ocurrió con esa comunidad que sabía que ese hombre había muerto? Que sabía que ese hombre lo habían sepultado a la manera de los sepulcros que se hacían en aquellos días, y que entonces luego le vieron caminar por las calles de ese pueblo, un testimonio viviente del poder del Señor, pero también de lo que Él era, de quién Él era. Y por este hecho muchos creyeron en el Señor. Y por último, quisiera señalar otro milagro que recoge Juan, y es ya el Señor resucitado. Cuando los discípulos no esperaban volver a verlo, Él se le apareció en el capítulo 21 de Juan. Capítulo 21 de Juan, y el Señor apareció para quitar toda duda de los discípulos respecto a su persona, y también para que ellos pudieran ver su mensaje, pudieran entender la encomienda que Él le iba a dar, y que el Señor se la dio, pero ellos no entendían porque su mente estaba en otra cosa. Vamos a ver dos pasajes aquí. El versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oigan qué fuerte estaba este hombre que había vivido, igual que los demás discípulos, todas las experiencias del Señor. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Estaban la puerta cerrada. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Shalom. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Tomás no tocó al Señor, no hizo como él expresó a sus discípulos. Si no metiere mi mano, si no viere la llaga. Allí la reacción de él fue de arrepentimiento. Oh Señor, tú eres, como le dijo. Tomás le respondió, Dios, Señor mío, ¿y qué más? Dios mío. Entendió que el Señor era el Dios hecho hombre. Ahí se despojaron las dudas. Entonces Juan expresa el propósito de lo que él ha escrito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el propósito de Juan y cómo lo ha logrado. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cuántas almas han venido a los pies del Señor por la lectura de este libro de Juan, del Evangelio de Juan? Yo recibí a un hermano, no sé de qué lugar de Norteamérica, pero ya un hermano entrado en edad, pasado los 80 años, y él se había propuesto recorrer el mundo y especialmente toda América Latina para dar porciones del Evangelio de Juan. Él mismo la traía por avión, por barco, y dejó una gran cantidad a nosotros con la encomienda de que fuéramos a las escuelas secundarias para distribuir esos libros del Evangelio de Juan en los alumnos y en los profesores. Sí, porque él estaba convencido de lo beneficioso que era. Por último, hermano, en el capítulo 21, en el versículo 6, el versículo 6. A ver aquí. Vamos con el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca
arrastrando la red de peces que ya no distaban de tierra, sino como a 200 codos, etc. Bueno, lo que saben de pesca, saben que si no encuentran peces en lo profundo, mucho menos a la orilla. Y entonces ellos vieron este milagro que el Señor Jesús hizo y entonces quedaron sorprendidos. Bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí y el próximo martes entraremos de nuevo, seguiremos de nuevo contemplando estas maravillas que Juan ha seleccionado para presentar al Señor como Dios, que para nosotros no hay ninguna duda, pero quise tocar esta selección que hizo Juan para que nosotros no nos dejemos sorprender por personas que con hueca filosofía vienen a nosotros para perturbar nuestra fe y también para desviarnos de la verdad. Y sabemos que muchos se dejan arrastrar. Nuestro Señor es la manifestación de la gloria de Dios. No podía ser de otra manera para que nosotros pudiéramos percibirla. A veces en mis meditaciones yo le digo al Señor, Señor, ya no más, ya no más, porque llega un momento que uno no puede resistir tanta información, tanta verdad revelada a nuestras vidas sobre el poder de Dios, sobre el cuidado de Dios, en fin, sobre la persona de nuestro Señor y Salvador. Hermano, que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude cada día a crecer más sobre el conocimiento de Él. Como yo le decía la semana pasada, cuando yo tengo mi devocional, le pido al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tus verdades, revélame lo que tú deseas que nosotros obedezcamos, que nosotros hagamos. Qué bueno cuando nosotros escuchamos y sentimos que la voz del Señor que habla a nuestras vidas. Quiere el Señor que en alguna manera esta palabra presentada a ustedes sea de fortaleza espiritual y también de crecimiento en la fe. Sepamos, hermanos, en quién hemos creído y cada día más, confiemos en el Señor. Que el Señor le bendiga.